Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga grandemente, como siempre, hoy con una buena noticia de Dios para todos nosotros, para tu vida, para mi vida, para nuestros amigos, porque siempre compartimos, siempre algunos están enviando ya este video, esta enseñanza, esta buena noticia a otros a través del WhatsApp o lo mandan por diferentes plataformas, porque la tenemos en vivo ahorita en Facebook y voy saludando a quienes se van conectando. Dios los bendiga grandemente. Qué bueno tenerles allí. Pero también más adelante o más tardecito, yo creo que por ahí una hora después de que se acabe la transmisión, en nuestro canal de YouTube del Poder de su Amor, que también te invito a que te metas allí, le des seguir y bueno, y también puedas enviárselo para aquellos que no tienen Facebook. Pero bueno, hoy lo más maravilloso es que estamos reunidos, tú estás allí, yo estoy aquí desde mi casa, pero estamos con el mismo propósito y es escuchar la voz de Dios, esa voz de Dios que nos alimenta, que nos fortalece, que nos levanta y hoy quiero bendecir tu vida. Así que tal si oramos antes de iniciar ya con el tema, diciéndole al Señor que te bendiga y que me bendiga, porque todos necesitamos esa bendición de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. Porque todos los días podemos estar más que seguros, Señor, que en medio de todas las circunstancias, tú estás en medio de nosotros, Señor. Por eso bendigo cada vida que está allí, Señor. Coloco su necesidad, su petición, Señor, su carga, su lucha delante tuyo, Señor. Porque tú eres quien puede socorrer, tú eres el que eres el Dios todopoderoso, el que puede cambiar cualquier circunstancia. Por eso en esta hora, Señor, yo oro para que tú des fuerza, ánimo, fe, certezas, convicciones al corazón de cada uno, Señor. Pero también, Señor, que tú estés atento, Señor, a la queja, a la petición, a la necesidad de aquellos que están allí conectándose, Señor. Algunos de ellos con familiares enfermos, otros pasando diferentes situaciones, Señor, pero todos con la certeza, Señor, de que tú eres nuestro Padre y que tú nos sostienes y que tú nos ayudas en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarles de un tema que he titulado No te equivoques. Y, y bueno, ya entramos ahí como que la alerta, ¿no? Nada más cuando lo escribía no te equivoques, como que suena como que, ¿cómo es esto que no me equivoque? Porque lo hemos escuchado muchas veces. Tal vez alguna vez, pero no te vayas a equivocar, ¿no? Porque te estaban regañando, advirtiendo, ¿no? De una manera no amorosa, sino, no te puedes equivocar, no puedes hacer esto. Y sentiste como que el equivocarse era que se te acababa el mundo o que todo el mundo se te iba a venir encima. Otros tal vez fueron una advertencia, ¿no? Que estaban diciéndole, ojo, no te vayas a equivocar, no vas a coger por ese camino, no vayas a voltear, ojo, como alguien previniendo, tal vez por un sentido más de amor, ¿no? Y pensaba que todos nos equivocamos, que todos al fin y al cabo nos equivocamos, y aunque hay veces pensamos que cuando nos equivoquemos o si nos llegamos a equivocar es el fin, yo quiero decirte que sí es el fin, pero de esa equivocación, porque lo más seguro es que en la vida tendremos muchas más. Creo que todos nos equivocamos, ¿no? Pensaba yo hasta en esa canción que decía, no hay nada perfecto, amor, todos nos equivocamos. No podía dejar de cantar, hace rato no cantaba. Lo que estoy diciendo es que hasta las canciones hablan de las equivocaciones que tenemos, ¿no? Otra canción por allá, uy, estoy yo que me pegué o me caí con la misma piedra que con que ya me había pegado, queriendo mostrar, porque las canciones hablan de la vida, de cuánto nos equivocamos. Y creo que eso no nos hace menos que otros, porque yo creo que, vuelvo y te digo, y voy a reafirmar, aunque suene redundante esto, ese que hay veces te dice no te equivoques, tal vez este también se equivocó. Tal vez está diciéndote no te equivoques porque te está advirtiendo, porque te ama y tal vez los padres o las autoridades o personas que te aman te lo dicen. Pero a pesar de todo eso, creo que nos equivocamos. Todos pasamos por allí. Y me gusta porque en la Biblia hay personajes que se equivocaron. Si tú pensaras en un personaje que se equivocó, a ver, ¿quién sería para ti el máster, el pro, el hombre que se equivocó más? O que tú dices, este sí que se equivocó. Y yo encuentro muchos, o sea, cantidades. Podríamos hacer una serie de predicaciones de los equivocados de la Biblia. Pero tal vez alguno que siempre hemos marcado es a Judas, ¿no? De todos Judas, porque estuvo con el mismo Señor y lo vendió
por tanto se ahorcó porque el hombre falló totalmente. Y sí, Judas creo que es uno de los que marca que se equivocó, pero también hay uno que hoy quiero tocar y que está en la lista de los héroes de la fe. Imagínate eso. En el podio, en el libro de Hebreos capítulo 11, donde colocan los grandes hombres, donde si uno volviera a escribir otro Hebreos 11, yo quisiera que mi nombre estuviera allí, ¿no? Porque son aquellos que vencieron, aquellos que avanzaron, y el que aparece allí es Abraham. Abraham, que en muchas ocasiones, o veníamos hablando hace 8 días, hablé de la buena noticia de Abraham, de Dios bendice a mi familia. Si no la has visto, ahí está en la página o en el canal de YouTube. Pero Abraham es un hombre que está allí y es conocido como un gran, el padre, ¿no? El padre de la fe, y para el pueblo judío es un gran hombre y no lo deja de ser. Sino que me gusta ver en la Biblia que no solo lo puso en el listado de los héroes de la fe, sino que no borraron como así como el expediente secreto de Abraham. O sea, la Biblia no omitió las equivocaciones de Abraham. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Si él era. No, sí se equivocó. Y no se equivocó una vez. Es más, se equivocó muchas veces. Y eso me llevaba a entender de que esto quedó escrito allí porque eso muestra la gran bondad y la gran misericordia de Dios en primera instancia. Porque esos hombres grandes, héroes, poderosos que vemos, que admiramos en la Biblia, que algunos dicen cuando llega al cielo quiero conocerlo, también se equivocaron y me gusta ver cómo sin Dios estos hombres hubieran fracasado, pero cómo Dios, a pesar de sus equivocaciones, están en medio de esas equivocaciones y Dios se aparece en su rescate. Y creo que esa es la propuesta de hoy, el que nosotros podamos entender que todos nos equivocamos, pero cuando estamos pegados a Dios, cuando le hemos recibido como nuestro Señor, no quiere decir que tengamos el derecho o la libertad de equivocarnos más, no. Tenemos a alguien que nos sustenta, tenemos a alguien que nos levanta, que como diría el salmista, sabe que somos polvo. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 12, del versículo 10 al 20, es bien interesante cómo se relata la historia de Abraham después de que Dios le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y todo eso, ese poder que hay en ese texto, ¿cierto? Donde le dice, y el que te bendiga lo bendeciré, el que te maldiga lo maldeciré mucho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso es una promesa de esas que usted dice, uy, ¿quién fuera Abraham? En el mismo capítulo, ya después el 10, dice que hubo hambre en la tierra. Y dice que Abraham fue obligado a descender a Egipto, ¿cierto? Por el hambre. Y cuando se fue a Egipto, dijo que cuando iba llegando, dice más o menos, te voy a relatar un poquitico la historia, dice que cuando iba de camino le dijo a su esposa, mira, Sara, tú eres demasiado bella y lo más posible es que cuando yo llegue allá, pues algún hombre o el rey o las autoridades que están allí, si saben que yo soy tu esposo, me van a matar. Así que mejor digamos que tú eres mi hermana. Y dice que así quedaron en ese acuerdo y cuando llegaron al lugar así fue, vieron que la esposa de Abraham era muy bella, tanto así que el rey la invitó a palacio y Abraham, como decía que era su hermano, le regaló ganado, dice que le dio riquezas y todas estas cosas. Pero con los días o con el tiempo, no dice qué tanto tiempo duró esta situación, dice que vino una plaga sobre Egipto. Y el rey cogió y llamó a Abraham y le dijo, ¿cómo así? ¿Quién es esta mujer? Él sospechó que eso que estaba viniendo, esa plaga, esa situación, era porque algo mal estaba ocurriendo. Y confronta a Abraham y le dice, venga, ¿usted cómo me va a decir? Investigo y dice, ¿cómo me va a decir que esta mujer es su hermana? Si es su esposa, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado con ella? Me hubiera venido el juicio, mucho. El hombre dice, si hubiera acabado todo, mejor dicho, ¿sabe qué? Llamó a sus soldados y dijo, cojan a ese Abraham, a la mujer, a su ganado, a todos sus criados, a toda su gente y expúlsenlos de Egipto. Y cuando yo leía esto, lo primero que yo pensaba es, qué equivocado ese Abraham. Qué equivocado porque yo decía, con esa promesa tan maravillosa, con ese poder de Dios actuando, diciéndole, te voy a bendecir, voy a bendecir tu vida y no solo a ti, sino al que vaya contigo también lo va a bendecir, tus generaciones, en ti serán benditas, no las familias del barrio, de la comunidad, del sector, del país, sino todas las familias de la tierra. Es ese gran Dios todopoderoso que se le atravesó y digo, pero Abraham, ¿qué te pasó ahí?
Y en los primeros versículos del capítulo 12 de Génesis, versículo 10, dice: en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Y ahí es donde dice que al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su mujer, pues a su mujer, venga, Sarai, mira, tú eres muy hermosa, cuando los egipcios te vean, dirán que mujer tan hermosa y van a querer matarme, y entonces te van a querer tomar y hemos dicho, arreglemos esto, digamos que tú eres mi hermana. Entonces uno a primera vista, después de leer ese gran hombre y después ver esto, me llama la atención que dice que fue obligado por la necesidad, porque había hambre. Y es bien interesante porque también dice que descendió, bajó, de pronto geográficamente, claro que está así. Pero yo creo que también ese descender y esa obligación tiene que ver con sus impulsos, con sus motivaciones debido a una crisis. Y cuando yo leía eso, yo decía, bueno, Abraham, ¿por qué no le preguntaste a Dios? Abraham, ¿por qué no esperaste? Porque si Él te dijo que te iba a bendecir, porque te dijo que en esa tierra y por donde ibas, porque habías llegado ya a una tierra, Dios te había bendecido allí y habías hecho un altar. ¿Qué pasó con ese hombre de altar, ese hombre de comunión? Y pienso que ahí yo comencé a confrontarme y a pensar que, como tú y como yo, en verdad también nos hemos equivocado. Tal vez por necesidad. Hay veces la necesidad nos hace mover y a veces sabemos que eso que por donde nos estamos moviendo no es, por sentimientos, por emociones, por tantas cosas que nos movemos y en lugar de ir hacia adelante comenzamos a descender debido a esa necesidad, a esa lucha por la que pasamos. Entonces ya cuando yo miré, primero juzgué a Abraham y le dije, pero Abraham, ¿cómo te equivocas? Pero cuando yo comencé a leer que fue obligado a Abraham a descender a Egipto debido a la hambruna que había, a la terrible hambre que azotó, entonces ya dije, bueno, Abraham, te entiendo. Porque yo no he vivido esa circunstancia tan extrema como tú la viste, pero yo también he dudado. Porque aquí es esa duda de que Dios lo podía sostener, que Dios podía ser su provisión en medio de esa tierra donde lo había puesto antes. Que aún en ese lugar donde había hambre, porque era el hambre no sobre solo el lugar donde estaba Abraham, sino sobre toda la tierra, había un Dios que gobernaba sobre toda la tierra y que le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir, pero a él se le olvida. Y tal vez las circunstancias lo llevan a dudar. Tal vez no cuenta la historia cuántos días pasó desde que comenzó la hambruna hasta que se movió. Tal vez pasaron días, veía que la alacena, el mercado, la esposa le decía, mire, Abraham se está acabando la yuca, se está acabando el frijol, ¿qué hacemos? Tal vez los familiares, no, me quedé sin trabajo, me murió el ganado. Y tal vez esas circunstancias a veces nos aprietan y nos llevan a descender. Pero en medio de todo esto, yo me identificaba con él y decía, sí, es verdad, y creo que tú también te puedes identificar de que a veces nos equivocamos, que amamos a Dios, que creemos en su palabra, que nos hemos movido muchas veces por su palabra, pero hay veces llega esa duda, no que dudemos de Dios, sino que las circunstancias nos llevan a tambalearse y hay veces nos rendimos y cogemos el camino equivocado. Ahora, cuando yo miraba esto, yo decía, pues Dios, gracias a Dios, conozco toda la historia, si conociera solo ese pedazo diría, no, este hombre ya hasta ahí fue, porque si uno se equivoca y mire con quién se equivocó y mira la manera, su vida se acabó. Si le hicieran un juicio a Abraham, entre todos nosotros le hiciéramos un juicio y dijeran, no, ese ya no es digno. No, ese táchelo de la lista, porque ¿cómo después de todo? Pero eso me hacía entender que Dios estaba en medio de eso, porque aún las equivocaciones de Abraham, Dios las utilizó para bien. Dios hizo esa equivocación, formó su carácter, porque cuando yo veo la historia completa, veo que Abraham fue después puesto como héroe de la fe. ¿Por qué? Porque ese error no lo marcó de por vida, sino que más bien ese error lo formó, lo llevó a crecer tal vez, y lo llevó a ser ese modelo, ese antimodelo entre comillas, que tú y yo necesitábamos en esta noche. Porque si te has equivocado, porque si te has tomado malas decisiones, porque si has dudado, si has desconfiado, no te estoy diciendo, bravo, entraste al club, hagamos un grupo en Facebook y reunámonos todos los que hemos equivocado. No, te estoy diciendo, mira, como pasó con Abraham, Dios lo hará contigo también.
Dios tendrá de ti misericordia, porque como diría el salmista, Él no se olvida que tú y yo somos polvo. Y eso es esperanzador. Ahí me llegó esa luz, esa esperanza. Yo decía, Señor, gracias porque si lo hiciste con Abraham, porque fue un hombre que te amó y aún dudó y se movió y descendió y se equivocó. Señor, yo quiero esa gracia y esa misericordia. Y yo podía sentir en mi corazón esa esperanza y quiero decirte a ti. Por eso te decían que si te equivocas es el fin. Sí, es el fin de esa equivocación. Porque todos los que amamos a Dios somos restaurados, somos levantados. 7 veces caerá el justo y 7 veces Dios le levantará. Lo segundo que encontré en medio de todo esto era que a pesar de esto que te estoy hablando, que es como el fin de la historia, como el final feliz, también tuvo consecuencias. Porque del versículo 17 dice, pero el Señor envió, te estoy hablando de Génesis capítulo 12, versículo 17, pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre toda su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era mi hermana? Y con eso me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran. Y mire, eso lo subrayé aquí. Y expulsó a Abraham de su territorio junto a su esposa y a todas sus pertenencias. Grandes consecuencias. Uno, plagas. Y plagas es cosas malas, ¿no? Es destrucción, es ruina, es miseria, porque las plagas no traen cosas positivas. Y lo terrible es que en medio de este pueblo de Egipto tal vez había mujeres, hombres, niños, y esa consecuencia vino sobre todo ese pueblo. Abraham generó esa consecuencia de mal sobre una nación. Imagínate la vergüenza de Abraham de ver lo que estaba ocurriendo, y él sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Igual él, porque la plaga no decía, no, a este sí lo tocó, a este no, sobre todo Egipto, y él estaba en Egipto, sobre su familia, sobre todos. Entonces, yo creo que las plagas fueron esas consecuencias primarias, pero me llama la atención que también vino otras consecuencias como vergüenza, como les decía. Porque la vergüenza que él sentía de fallarle a Dios, de moverse, de equivocarse, de que ahora lo que estaba ocurriendo, y parece que aquí el faraón ya había cogido como mujer a la esposa de Abraham. Imagínate la crisis familiar, imagínate la crisis social, imagínate lo que estaba ocurriendo en él y en todo su entorno. Porque cuando nos desviamos, cuando nos movemos por las circunstancias, porque somos débiles, pues Dios tiene misericordia, pero hay consecuencias. Hay situaciones que no podemos negar. Tú y yo hemos tomado decisiones, hemos hecho cosas en la vida donde tenemos consecuencias. Aquí lo bueno es que podemos agarrarnos de la misericordia. Y eso es lo que yo encuentro aquí. No solo que el primero le decía, pero ¿por qué se equivocó Abraham? Sino que ahora, ay, Abraham, mira, consecuencias terribles. Pero ¿sabes cuál fue la consecuencia que más me gustó de lo que leí ahí? Dice, no solo que lo reprendió, lo confrontó, cayó en vergüenza, vinieron las plagas y se sintió culpable y todo eso pasó, sino que dice, y lo expulsaron. Me gusta que la última parte dice, en el 20 dice, entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran y lo expulsaran de Egipto, a Abraham y a todos los suyos. Y usted diría, ¿cómo se le cerró la puerta ahí donde había comida? Porque si Abraham cogió para allá era donde había la provisión y más encima no, se equivocó y metió un pie y ahora metió el otro también por ponerse de mentiroso, de engañador, por tener temor, por desconfiar. Pero cuando yo leía él lo mandó escoltar hasta que lo expulsaron. Eso me hacía reflexionar y pensar de que hay puertas que Dios permite que se cierren. Puertas que tú y yo creíamos que era la esperanza, situaciones donde queríamos el futuro, donde pensábamos que allí estaba, pero Dios hace hasta lo imposible por sacarte. Es tan linda la bondad de Dios, por eso digo que este pasaje es lleno de misericordia, y es que la bondad de Dios es tan grande que de ella no te puedes equivocar. Te puedes equivocar y puedes dudar de muchas cosas, pero no puedes dudar de la misericordia de Dios. Escúchamelo bien y te lo quiero marcar, porque este pasaje si algo me enseña es eso.
tú y yo podemos dudar y equivocarnos, pero no podemos dudar ni equivocarnos de que cuando Dios ha dicho, cuando tú has entregado tu vida a Él, te equivocas sí, pero su misericordia está allí. La Biblia dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien y nosotros tal vez escogemos todo bueno, si me pasó esto y yo no era culpable, si esto y lo otro, no, todo. Todo Dios lo utiliza para bien. Entonces esa expulsión de Abraham, yo veo la misericordia de Dios, yo veo la bondad de Dios. Hay veces nosotros queremos que se abran puertas, que ocurra aquí, que ocurra, y hay veces Dios no. Y Dios hace que sea expulsado Abraham. Entonces aquí me lleva a lo último, la última reflexión, y es que me generó grandes enseñanzas este pasaje. Y estas enseñanzas yo las escribí. Y una es que no debo moverme por las necesidades, sino por la dirección divina. Esa es la gran lección de Abraham. Yo creo que Abraham salió de aquí y dijo, uy, no, yo no puedo moverme por... Y eso es lo que aprendo ahí, ¿no? De ese error te diría, pero en el pasaje no se ve como que Dios lo haya salvado, porque hasta ahí llega, ¿no? Ese pasaje. Pues sí lo salvó al expulsarlo, al permitirle pasar por vergüenza, al permitirle la crisis, porque todo eso Dios lo moldeó y formó el carácter de Abraham y le permitió entender que era polvo y que necesitaba de Dios. Entonces, debo no moverme por las necesidades, sino por la dirección divina. Si estás tomando decisiones, ¿qué dice Dios de ti? Lo segundo es que debo dejar que Dios me abra puertas y no abrirlas yo, ¿cierto? En medio de las situaciones adversas, yo puedo rogarle a Dios y recordarle sus promesas y decirle, Señor, mira la situación adversa, pero tú has prometido estar conmigo, tú has prometido que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, aquí estoy. Si tú te has equivocado en diferentes circunstancias, Señor, ayúdame, tú perdonas, Señor. La Biblia dice que si tus pecados fueren rojos, Él los hará más blancos que la nieve. La Biblia dice que 7 veces, y vuelvo te repito, caerá el justo, pero 7 veces Jehová le recogerá. Entonces es como agarrarnos a esa misericordia, ¿no? O sea, yo no puedo olvidarme de esa misericordia, ¿cierto? Debo consultar a Dios, pero no puedo olvidarme de lo que Él me dijo el día de la prueba, sino que el día de la prueba, claro, debo llorar, debo sentir, sí, frustración, tal vez lo que sintió porque no había hambre, porque otros dependían, pero depender de Dios y decirle, Señor, no te olvides de lo que tú has dicho de mí. Y creo que también debo recordar que el Dios que me dio la palabra, que el Dios que me prometió un futuro, sabe todo lo que ha de venir. Y por eso yo debo confiar en su amor y su misericordia todos los días. Porque la Biblia dice que todos los días de tu vida y mi vida están contados. Y esos incluyen esos grises, esos oscuros, que vienen porque ajenos a ti, como la pandemia, la hambruna, la situación, que te cogen desprevenido, pero de todos ellos Dios te librará y de todos ellos Dios te sacará. Pero también esos que tú cometiste, que tus decisiones te llevaron. Pero si hoy volteamos a mirar a Abraham y decimos, Señor, lo hiciste con él, tuviste misericordia, Señor, también ten misericordia de mí. Entonces, esas son las grandes lecciones que me deja a mí. Y vuelvo y reafirmo lo que escribí aquí. Me puedo equivocar en muchas cosas, pero no debo equivocarme sobre la misericordia de Dios. Que aún sabiendo que soy polvo y que dudo y que me equivoco, Él se le place cubrirme con su gracia y misericordia y llevarme y direccionarme, a pesar de todas estas circunstancias, al propósito que Él me dio. Creo que Abraham nos deja gran enseñanza. Y tal vez alguien te ha dicho, no te equivoques. Y yo te digo hoy, te equivocaste. Nos equivocamos. Pero te puedo decir, Dios es grande. Dios es misericordioso. Y si tú oyes hoy la palabra y tal vez dices, yo me he apartado de Dios, yo me equivoqué en esto y perdí la fe, yo no he salido de ese Egipto porque me han querido expulsar, pero yo sigo metiéndome, doy la vuelta y vuelvo y me entro, y han venido consecuencias y todas estas cosas, o estás por tomar decisiones equivocadas, ¿por qué no le dices a Dios, Señor, ayúdame? Ayúdame porque qué lindo que Abraham era un hombre común y corriente, y tú le dejaste esta gran lección y le diste esta gran lección y nos la das a nosotros hoy. Señor, yo me apego a tu misericordia. Oremos a Dios. Padre, gracias te doy por esta palabra sencilla,
Gracias por estos versículos, Señor, donde no ocultas la humanidad de Abraham, donde no ocultas su equivocación por necesidad, su falta de integridad aún, Señor, porque mintió debido al temor. Señor, gracias por no ocultar esas fallas, esos errores de este hombre que después es puesto como modelo. Y hasta el día de hoy sigue siendo ese modelo. Porque, Señor, me identifico con Abraham. Y yo también te pido perdón porque me he equivocado también. Porque me he desviado. Porque he caminado en contravida. Porque en lugar de avanzar he descendido en muchas cosas en mi vida. Porque las circunstancias 6 veces llenan mi cabeza y se me olvida que tú eres mi amparo. Y se me olvida lo que tú dijiste, Señor. Por eso, Señor, hoy traigo a mi memoria que tú nos dijiste: en el mundo tendréis aflicción, pero también dijiste: no temas porque yo he vencido al mundo. Y, Señor, si alguno está pasando por aflicción, Señor, que esta palabra le enfoque, que esta palabra le centre y que en este día pueda tomar hoy la decisión, Señor, de decirte: te necesito, Señor. Guía mis pasos, de tal vez de tomar decisiones, de salir de ese Egipto, de ese lugar donde Dios no le tiene y tal vez se ha metido y se ha equivocado y necesita salir de allí. Señor, oro en esta hora para que esta palabra traiga vida. Y, Señor, que no nos olvidemos que tú eres Dios de misericordia y que aquel que nos llamó, que nos escogió, que nos dio la oportunidad, también conoce nuestras debilidades. Por eso oro, Señor, para que tu Espíritu, quien es nuestro ayudador, nos ayude a todos, Señor, en la falta de fe, en las dudas, en las incertidumbres, en las equivocaciones, Señor. Por eso oro por aquel que necesita hoy reconciliarse contigo, aquel que te está diciendo: perdóname, aquel que te está diciendo: Señor, guíame, aquel que te está diciendo: Señor, levántame, aquel que está diciéndote: Señor, quítate las consecuencias, perdona, sana mi vida, mi tierra, mi nación, mi familia, mi empresa. Señor, que en esta hora tu palabra cobre efecto y traiga misericordia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, grandes lecciones de Abraham. Me encantó porque me identifiqué y espero que te hayas identificado. Pero no para culpa, no para que te amarres, para que te amargues, no. Para que voltees la mirada al Dios de misericordia y que Él te levante y que puedas restaurar tu vida en este día como lo hizo Abraham. Que el Señor permita que nos expulse, pero que esa expulsión sea para redireccionarnos a los propósitos de Él. Así que nos vemos el próximo domingo a las 10 a.m. por Facebook. Ahí estaremos en nuestra transmisión, como siempre, con una excelente noticia de parte de Dios. Estamos en una serie de fe, así que te invito a que no te pierdas por nada. Invita a alguien, comparte con alguien y permítele que otro también se llene de fe y lleve a alcanzar lo mejor de Dios para su vida. Un abrazo, Dios los bendiga grandemente.